Pues muy buenas tardes, aquí preparando este tema, síntomas de la posesión demoníaca o de que una persona esté afectada por un fantasma. Estamos hablando de la posesión. Vamos a hablar un poco de los síntomas para ir conociendo de qué estamos hablando. Síntomas de la posesión demoníaca o de que una persona está afectada por fantasmas. La investigación espiritual ha mostrado que casi todo el mundo es afectado por fantasmas en algún momento u otro de su vida. Todos, nadie está exento. Alrededor del 30% de la población mundial está poseída por fantasmas. Estar afectado o poseído por fantasmas reduce la capacidad de una persona de forma insidiosa en grados progresivamente mayores. Por lo tanto, es muy importante que uno llegue a conocer sobre los síntomas de una posesión demoníaca o de estar afectado por fantasmas lo antes posible para que se pueda tomar las medidas correctivas. Cuando hablamos de fantasmas, estamos hablando de seres humanos que por alguna razón se quedaron atorados en el astral que vivimos. Están densificados y están aquí, por eso es un fantasma. Antes de que sea un fantasma, es un espíritu que está esperando el momento en que se abre el Sendra para poderse ir. Pero hay ocasiones que se quedan aquí y afectan a la gente. Yo les había dicho en una plática anterior que el ser humano tiene un campo lumínico que le protege a nivel espiritual y lo conocemos con el nombre de aura. Entonces el aura, ese campo lumínico que lo protege a la persona, es un campo formado por los colores emanados del funcionamiento de órganos y vísceras. Esa es la razón por la que estas entidades espirituales energéticas se adhieren a la energía porque precisamente no tienen energía propia para seguir en este plano. Para seguir en este plano necesitarían tener energía vital, por eso se adhieren a uno. En esta parte de la espalda, abajito, donde está la famosa jorobita, ahí es donde se empalman. Pero debido a que el proceso de estar afectado por un fantasma ocurre a nivel espiritual, es decir, más allá de la comprensión de los cinco sentidos, mente e intelecto, solamente los psíquicos por encima del 70% de nivel espiritual o las personas con un sexto sentido avanzado pueden saber si una persona está o no afectada o poseída. Por eso, para trabajar la cuestión espiritual, el de la voz tuvo que pasar por un entrenamiento previo para poderlos percibir, ver, escucharlos, sentirlos de muchas maneras. Hay gente que son mediums naturales, psíquicos naturales, que logran percibirlos, pero ya cuando una persona se prepara, no solamente lo percibe, porque si uno percibe un espíritu y tú le abres la puerta, o sea, le pones la atención, haces que el espíritu te siga a ti, porque entiende que en el bajo astral ellos están desesperados porque viven en un bucle que se repite y se repite el momento de su muerte. Ellos viven como si estuvieran en su mundo normal todos los días exactamente repitiendo la misma escena. Entonces, cuando ellos ven que alguien los ve, ellos también te empiezan a ver. Y esa es la razón donde empieza el primer contacto espírita, ya que la mayoría de las personas carecen tanto de nivel espiritual como de elevado, como el sexto sentido avanzado, no están conscientes de ello. El sexto sentido es cuando uno lo presiente. Ya han visto que cuando uno cruza un fantasma, se oye tinnitus, ¡tí! En el oído, y eso es que uno atravesó al fantasma. O cuando decimos, se me está poniendo la piel de gallina, también ahí estamos cerca de un fantasma. El ser humano tiene la percepción para sentirlos, para darse cuenta que ahí están. En esta investigación hemos enumerado algunos de los diversos síntomas que normalmente se ven cuando fantasmas afectan los diversos sistemas del cuerpo. En estos mismos síntomas puede verse en enfermedades comunes que afectan a los sistemas en cuestión. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces creemos estar enfermos y no es que estemos enfermos, sino que estamos siendo molestados por una entidad espiritual. Por eso, cuando los síntomas son inexplicables, no desaparecen a pesar de los tratamientos médicos convencionales o surgen con frecuencia a nivel intelectual, podemos pensar en la posibilidad que ocurren debido a fantasmas. Les dije hace rato la estadística que muchas veces más del 70% ha padecido un problema de fantasmas.
Por lo tanto, decir fantasmas es decir espíritus que están en un bajo astral. Ya después les hablaré en otra ocasión del tema de diferenciar cierto tipo de espíritus, porque están los fantasmas, están los espectros, están los muertos, que están recién muertos, que están frescos, están los periespíritus, que también son parte anterior al fantasma, pero bueno, ya hablaremos de ese tema un poquito después. Número 2. ¿Cuáles son los síntomas físicos de una posesión demoníaca o de estar afectado por un fantasma? Ustedes podrán decir, ¿por qué se menciona posesión demoníaca? Porque un demonio en ocasiones no es lo que la gente piensa, en ocasiones son unión de varios espíritus fantasmagotizados que agarran un solo pensamiento y se unen formando una entidad viva que se puede mover en el astral, en el bajo astral, claro. Entonces esos espíritus se mezclan con entidades elementales y llegan a formarse algo parecido a los demonios. Los antiguos magos tenían la ciencia para poder trabajar al daimonium, a los aliados para su magia, pero en este tiempo se ha ido perdiendo poco a poco esto, pero no crean, hay varios magos y brujos que lo conocen. Los 5 órganos de los sentidos siempre manifiestan la presencia de los fantasmas, de los demonios o las entidades de bajo astral. Por ejemplo, cuando traemos mal sabor de boca y que me lavo la boca y sigo sintiendo mal sabor de boca es porque hay una presencia fantasmagórica ahí. Sentir que los ojos están siendo empujados hacia adentro, con irritación en los ojos como que me los aplanaran, estamos hablando de presencia fantasmal. Luego también resequedad en los labios, boca y garganta. Podemos tener un síntoma de afectación espiritual. Debido al componente ectoplásmico en los fantasmas, se forma una capa pegajosa en el rostro y en el cuerpo de la persona afectada. Eso se siente como una mantequita y de hecho en los muebles se logra ver fácilmente el ectoplasma. A veces los muebles traen un polvillo que uno mueve y hasta pareciera como algo grasosito y como polvoso. Ese es el ectoplasma. Y la piel se pone aceitosa, erupciones o irritaciones en la piel. A veces salen eczemas debido a la presencia espiritual. Inquietante sensación de ser tocado, porque hay mucho psíquico que es kinestésico y siente cuando lo tocan. Dolor. La sensación de dolor se siente como pinchazos, dolor de cabeza y migraña, dolor de espalda severo, dolor de cuerpo e incapacidad para moverse, experiencia de estrangulación que me está ahogando. Entonces, sí, hay muchas formas de detectarlos. Ahorita vamos a ir directamente por todos los métodos de percepción para que entiendan qué es lo que pasa. Síntomas relacionados con los 9 orificios del cuerpo. Recuerden que los 9 orificios del cuerpo tenemos muchos, los oídos, la nariz, los ojos, la boca, el ano, los genitales. Cuando se está cerca de una influencia espiritual, los fantasmas, entiéndase demonios, diablos, energías negativas, etcétera, salen del cuerpo a través de cualquiera de los 9 orificios, es decir, los 2 ojos, las 2 fosas nasales, los 2 oídos, la boca, el pene o la vagina y el ano. La persona puede sentir como si un gas estuviera saliendo de cualquiera de esos orificios, o se puede experimentar como tos, bostezos, eructos, estornudos, etcétera, según el orificio involucrado. Por eso cuando una persona está afectada por un fantasma, la persona a veces trae como flojera. Y bosteza, y bosteza. Y ahí está la presencia fantasmal comiendo de su energía vital. Sistema reproductivo. Hay que tener mucho cuidado con esta cuestión, porque cuando afecta directamente el sistema reproductivo de la mujer, puede causar incapacidad para tener hijos, abortos involuntarios recurrentes o muerte fetal intrauterina. ¿Por qué? Porque el espíritu quiere encarnar, el espíritu quiere estar en este plano y muchas veces utiliza a la mujer, sobre todo a la mujer, para tratar de nacer. Entonces hay veces que la mujer se embaraza y no tiene nada. También hay veces que tiene continuamente embarazos, pero que le dicen la gente es que quedó muy abajo,
o sea, se viene eso, y es cuando viene un cólico muy fuerte y sale una sangre espesa y muy caliente. Eso es ectoplasma también, porque tienden a entrar al cuerpo físico tratando de encarnar. Accidentes. Cuando hay un fantasma causando problemas en la vida de la persona, puede haber accidentes como electrocución. Se puede electrocutar la persona. De hecho, cuando hay presencia fantasmal, fíjense en los focos, que los focos disminuyen su intensidad, suben la intensidad, la tele puede cambiar de canal o simplemente bajar la intensidad o subirla. Los aparatos cambian su forma de actuar normal precisamente por presencia ectoplasmática, por la presencia fantasmal y el ectoplasma que dejan, que es una energía que es temporal, se destruye, pero mientras está ahí causa alteraciones. También los accidentes domésticos como el aceite caliente que salte desde el sartén o que se prenda a la estufa o que se quiebren los platos, que se rompan los espejos, muchas veces eso es cuestión espiritual. O la típica, sentí que me metió en el pie y me caí. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Accidentes vehiculares reiterados en un lugar determinado es cuando hay un espíritu que está tratando de llamar la atención y uno choca y choca y siempre es por el mismo lugar. Casi choqué, bueno, no choqué ahora, pero casi me sucede. Entonces, ese tipo de cuestiones son manifestaciones fantasmales. Órganos motores, movimientos de inquietud y ansiedad debido al aumento del componente básico espiritual. El componente básico espiritual es la energía vital transformándose, la energía vital, perdón, transformándose en ectoplasma. Movimientos contorsionados, por eso se habla cuando pasan la película El Exorcista, que la persona se contorsionaba, porque el sistema nervioso cambia, se altera y puede traer una posesión donde haya movimientos contorsionados o tics nerviosos, el típico ojo que parpadea, el jalón de labio, la mueca. Eso es precisamente porque puede haber espíritus ahí interactuando con la persona. Hacer sonidos, gemir o hacer sonidos extraños y no recordar nada después. Emitir sonidos animales. El fantasma habla a través de la persona poseída con voz del sexo opuesto. ¿Qué quiere decir? Que si es mujer, va a hablar como hombre. Si es hombre, va a hablar como mujer. Sonidos, como un gemido, como que no puede respirar. Esos también son sonidos donde el espíritu se está empalmando, ya se ha montado y poco a poco quiere tomar control. Efectos sobre la energía vital. El malestar incluye tanto ser afectado o poseído por energías negativas. Ser afectado es una cosa y ser poseído es otra. Ser poseído es cuando el espíritu ya está, no nada más afectando, está montándose. La reducción de la energía vital se debe a que ésta se utiliza para combatir a los fantasmas, porque el campo áurico es nuestro campo espiritual que rechaza precisamente a esto. Cuando disminuye por debajo del 30%, la persona muere. ¿Qué quiere decir? Que si baja más a un nivel muy bajo, la persona se enferma y muere. ¿Qué quiere decir? Que es eso que le llamaban los antiguos indios de te chupó la bruja. Es un espíritu que está comiendo tremendamente, aparte de la energía que está usando para alimentarse, todavía el aura está defendiéndose. Por eso, los brujos hábiles utilizan espíritus para poder hechizar a la persona. O sea, un brujo hábil sabe cómo manejar a los muertos, a los fantasmas y a las combinaciones astrales que se llaman demonios. Incapacidad para meditar cuando la energía vital se reduce. Para que una persona medite, la concentración de la mente es indispensable. La gente que practica la meditación se da cuenta cuando hay un problema espiritual porque no se puede concentrar. Cuando la energía vital reduce, la mente no tiene energía para hacer nada. Por lo tanto, la meditación es imposible. Pero sí existen emociones abrumadoras y un subsecuente temor, pues para esto se necesita muy poca energía vital. Además, los mismos fantasmas generan esos pensamientos. Todo pensamiento exaltado es porque el fantasma se está alimentando. Por ejemplo, los cambios de humor repentinos, que estoy muy alegre y de repente me pongo triste o que siento ganas de llorar y me siento melancólico y no sé por qué. Hay que ir con un experto porque podemos ser víctimas de un fantasma o un demonio. 3. Síntomas mentales
por una posesión demoníaca. O estar afectado por un fantasma, claro. Los siguientes son síntomas mentales de una posesión demoníaca o cuando se está afectado por fantasmas. No quiere hablar a un miembro de la familia o colega sin ninguna razón. De ser muy amistoso, muy amigable, de repente cambia su temperamento. Quiere distanciarse de un miembro de la familia o colega sin ninguna razón. Es cuando dicen, oye, ya no te ves ni con los amigos, no te dejas ver. Muchas veces puede ser por energía negativa, por posesión demoníaca, por estar afectado por un fantasma. Se comporta contrariamente a su naturaleza, es bueno, bonachón y se ve mala onda, mal genio y todo eso. Llora intermitentemente, se sobresalta sin ninguna razón, tiene ansiedad, depresión, miedo, enfermedades mentales, pensamientos suicidas, etcétera. Los fantasmas necesitan utilizar solo el 5% de su energía para asustar a una persona mostrando calaveras o imágenes aterradoras, las cuales les voy a decir desde ahorita que son generadas por la mente. Por lo tanto, el espectro, el fantasma o el demonio van a usar solamente las imágenes que ustedes tengan previamente seleccionadas en su centro de memoria como aterrorizantes. Tiene dudas o pensamientos negativos. Los fantasmas ponen dudas y pensamientos negativos en la mente de la persona con el fin de desestabilizarla, causarle inquietud e irritabilidad. Algunos ejemplos de los pensamientos negativos son sentir deseos de estrangular a alguien, incrementar el ego, reducir la fe en Dios, siente rabia hacia los demás. Cuando una persona que está afectada o poseída por fantasmas siente rabia hacia otras personas sin motivo alguno sustancial, es muy probable que se deba al fantasma. En tales circunstancias, uno debe de aprender a no prestar atención a la rabia. Recuerden que el uso adecuado de la voluntad hace la diferencia entre una posesión, lo que el espíritu quiera y lo que uno decida. Recuerden que uno está vivo y este plano es de uno, no de ellos. Síntomas sexuales, sí, como lo están oyendo. También hay síntomas sexuales dentro de esto. Desde la gente que se le monta el muerto y siente que le hizo cosas, hasta que los tocan o hasta que los violan. Empieza a veces como un deseo o pensamientos sexuales incontrolables o excesivos. De ser una persona calmada en el líbido, empieza a sobresaltarse, a excitarse demasiado y siente mucha necesidad de estar dando paso a actitudes y actividades sexuales incontrolables. Eso es porque también ese tipo de exaltación provoca alimento al fantasma. Adicción a la pornografía. Impulso sexual anormalmente bajo. También cuando hay baja libido exagerado, también puede ser porque la energía vital está bajando. Si un fantasma femenino posee a una mujer, atrae a otros fantasmas masculinos, ya sea directamente o a través del medio de otros hombres poseídos por fantasmas masculinos. Estas mujeres no sienten la necesidad de tener una relación formal con el sexo opuesto, como casarse. Ellas viven con algunas excusas u otras para evitar tales relaciones, porque mientras pareciera que la persona es normal y está viviendo una situación normal, en realidad es manipulación fantasmagórica lo que están viviendo. Y es muy fácil detectarlo, porque es la típica de donde tienen una relación común sexual y siempre están teniendo un fluido blanco exagerado, como si hubiera una infección, van y se checan y no hay infección, y sin embargo ese fluido blanco sigue saliendo. ¿Qué es? Adivinen, ectoplasma. 5. Trastornos del sueño. Es muy fácil detectar la actividad espiritual exagerada o fuera de control cuando empieza a haber falta de sueño o sueño excesivo. Ambas cosas son polos opuestos, pero también son síntomas. El sonambulismo, consulte nuestro artículo de sonambulismo publicado en el CIDE. Ahí viene mucha información sobre los movimientos sonambúlicos, que son los movimientos involuntarios que la persona hace físicamente con su cuerpo, pero la mente está dormida. Parálisis del sueño. La parálisis del sueño es cuando se te monta el muerto. Diferencia entre sueño regular y sedación causada por fantasmas, como son las pesadillas, ver caras extrañas o intimidantes y formas fantasmales en las paredes, en las pinturas, en los reflejos de la tele, de los espejos. Pesadillas en las que los seres queridos mueren o son asesinados por persona que está soñando. O también la misma muerte de uno, que está uno dormido bien a gusto y de repente va pasando una situación extraña, se empieza a poner denso el sueño y luego siempre muero. Eso también es un fantasma que está dando lata o un demonio.
Ver a un fantasma poseyendo a un conocido o ser querido luego de sentir miedo de esa persona en estado de vigilia. Los fantasmas suelen hacer un show donde montan gente que uno quiere para que uno tema y siguen comiendo. O sea, todo sentimiento y toda actitud exaltada es el fantasma que está provocando eso. Serpientes dañando a uno o a alguno de los miembros o soñar animales horripilantes o monstruos son fantasmas que están dando guerra. Por lo tanto, cuando tienen muchos trastornos del sueño, hay que ir con un experto, ya sea un parapsicólogo, ya sea un psíquico o ya sea un brujo que sepa de este tipo de fenómenos. Desarmonía conyugal. Si uno de los cónyuges es psíquico, el fantasma en el otro cónyuge experimentará malestar estando en su cercanía, ya que uno no puede tolerar el campo áurico. Fíjense que cuando está el fantasma dando lata y el otro es psíquico, le rehuye, lo repele, y pasa muy frecuente cuando uno trabaja la magia. Cuando uno trabaja la magia, como uno está desarrollando cierto poder psíquico, los fantasmas te rehuyen. Entonces, cuando te atacan a ti, es muy fácil por medio de problemas con la pareja. La pareja simplemente siente mucho coraje, pero un coraje horrible hacia la persona, hacia el psíquico, porque el fantasma le rehuye. O sea, crea que se aleje. Esto dará lugar a aparentes disputas entre la pareja, que son en realidad orquestadas por el fantasma para evitar el contacto con su campo áurico. Si ambos están poseídos por fantasmas, estos también pueden ocasionar peleas, abuso físico, mental, sexual y psicológico. Por eso, cuando hay muchos problemas en la familia, también puede ser relación espiritual, fantasmas, demonios, espíritus elementales mezclados, pueden ser muchas cosas. Malestar intelectual, reducción en la producción intelectual, olvido, inspiración disminuida, incapacidad para comprender cosas simples de rutina que no es usual en la persona. No me acuerdo dónde puse las llaves, no me acuerdo qué iba a hacer hoy, dónde estoy, qué iba a hacer. Ese tipo de alteraciones son provocadas también por la energía fluídica provocada por el fantasma y por la pérdida de energía vital. Pérdidas financieras, que me están estafando, o que una persona me trampeó, que se me perdió el dinero, que me metí en un trato que no debía, falta de excelencia en el rendimiento de los trabajadores de una empresa, a pesar del buen ambiente de trabajo, problemas frecuentes en la maquinaria, que la maquinaria se descompone, que el carro se descompone. La energía de los fantasmas es fría, pero cuando toman energía vital del ser humano, se calienta. Por eso, cuando hay que localizar un Sendra en una casa, cuando está haciendo una investigación espiritual, se nota, porque la casa tiene una parte muy caliente y una parte fría. La parte fría es normal, la parte caliente es donde está el nido, el Sendra, el portal. Síntomas espirituales. Una persona puede experimentar el siguiente malestar durante el sueño o en el estado meditativo o durante el estado de vigilia. Sentir mal olor, como que huelo mal, como que mi aliento huele mal, como que yo estoy apestado. El apestamiento se produce precisamente por fantasmas, por espíritus. Por eso los brujos de antaño siempre limpiamos todo para quitar el apestamiento, porque el apestamiento, el mal olor espiritual, provoca que a veces los negocios, aunque tengan el mejor producto, no los tomen en cuenta. Por lo tanto, hasta la mala suerte puede ser provocada por un fantasma. Escenas atemorizantes. Ver un halo negro alrededor de la cabeza también es símbolo del fantasma, porque así es como ven los psíquicos cuando una persona tiene montado un muerto o cuando hay un fantasma dando lata, en el aura negra, al final del campo áurico. Así lo vemos, y cuando se ve eso, o como una reverberancia, como que dices, oye, como que sale humo de tu cabeza, también es un fantasma. Escenas aterradoras, un cadáver, caras monstruosas o mutiladas, rostro humano con solo el esqueleto debajo, un brazo hasta los dedos o hasta el codo, colgado dentro de la ventana, ver un cadáver quemándose dentro del estómago de la persona, un fantasma colgado de un árbol, son manifestaciones también para llamar la atención y lograr una exaltación. Desfile colorido de fantasmas, que eso es una locura, pareciera que uno tiene calentura, pero también se manifiesta así. Cuerpos de muertos, cuerpos muertos de aspirantes, cuerpos quemados de conocidos, gente que uno conoció o muertos que simplemente parecía que le vienen a visitar, también son manifestaciones. Montones de cadáveres que son llevados en camiones y yaciendo en montones en otro lugar. Y todo este tipo de síntomas espirituales se nota muy simple.
en los ojos vidriosos. Cada que una persona trabaja a los muertos, o cada que está poseído por un muerto, o el muerto le monta, aunque no sea voluntariamente, sino en forma involuntaria, un fantasma está dando lata, los ojos siempre van a parecer como que tengo arenillas, como que se siente mucha lagaña, o siempre los traigo rojos. Recuerden, ojos rojos, ojos calientes, boca seca, dolor de cabeza, es síntoma negativo. Experimentar tacto, sentir que alguien duerme junto a mí, sentir que estoy en la cama y alguien se sienta, sentir que alguien jala la sábana, la sensación de que alguien está tratando de despertarlo, percibir que alguien está merodeando por la habitación o que simplemente te está viendo. Alguien pone su mano sobre tu cuerpo, sobre tu hombro y está moviendo la mano sobre tu cuerpo como si te estuviera tocando, o como que te dio un zape, como que te dio una bofetada. Son manifestaciones de espíritus densos de que ya ahora sí ya están densificados, ya están en este plano astral y tienen el poder para mover cosas, que son el principio del poltergeist. También en ocasiones se siente violación. Iba a poner un dibujo aquí, nada más que iba a poner el dibujo de un fantasma abusando de una persona, pero mejor no lo puse porque como pues este trabajo ahorita está manifestando con los miembros del CIDE, pero en un rato más lo vamos a publicar en Facebook, pues puede afectar a la gente joven que lo vea, por eso mejor no lo puse. Sensación de que alguien está llevándolo a la cama por la fuerza, o volvemos a la violación. Tacto inexplicable en las partes del cuerpo o sobre todo en la parte privada de la persona. Gemir durante el sueño es cuando ven que la persona está dormida, profundamente dormida, y está haciendo sonidos como si estuviese teniendo una relación sexual. Cuando pasa eso es porque tal vez definitivamente hay un fantasma haciendo sus cosas. Gemir durante el sueño o dolor de espalda baja al despertar, que me levanto y me duele la tercera lumbar, segunda lumbar. Ahí es porque el fantasma estuvo comiendo de ti, estuvo montándose en la noche. Como la energía vital viene del órgano riñón, donde viene la energía heredada de nuestros padres, por eso duele en la tercera lumbar. Descarga blanca de la vagina. Ese es el líquido blanco que les digo cuando está teniendo la persona molestias espirituales o molestias fantasmales, es ectoplasma mezclado con la energía vital que la mujer concentra en su vagina. Por eso sale un líquido blanco y a veces se siente inflamado como si realmente hubiera existido un coito. El malestar aumenta durante los días de luna nueva o luna llena, ya que estas dos lunas son las que provocan más fácilmente la interacción en los dos mundos. Oír voces, escuchar voces, oír una inhalación de respiración, cuando sientes en mi oído que algo me respira cerca es porque hay un fantasma, escuchar gritos, oír que me llaman por mi nombre, Koji, volteo y no hay nada, es un espíritu. Malestar debido a sustancias ectoplasmáticas. El ectoplasma es una sustancia espiritual que se condensa y se queda en el mundo físico. No poder tocar símbolos sagrados como imágenes o deidades o la Santa Cruz o etcétera. Cualquier símbolo sagrado, un pantáculo, un símbolo, y uno trae ectoplasma donde trae un espíritu que está ahí, porque ese espíritu es el que genera ectoplasma, uno no puede tocar eso, siente una sensación de rechazo. Esa gente que a veces no puede ir a la iglesia es porque a veces trae un espíritu montado. No querer visitar santos, lugares sagrados de peregrinación. Las personas afectadas o poseídas por fantasmas evitan visitar lugares santos, ahí me equivoqué, son lugares santos, lugares sagrados o templos, etcétera. Pues algunos fantasmas se ven forzados a manifestarse en tales ambientes espirituales. Para los fantasmas manifestarse en cierta manera, perder su energía espírita. Entonces tratan de evitarlo. Ya cuando se manifiesta es porque ya está viviendo totalmente de la energía de la persona. Si la persona poseída entra a un templo o visita a alguna persona en estado de santidad o un lugar sagrado, la energía negativa sale temporalmente de la persona y permanece fuera. Por eso es importante saber que en los lugares sagrados o lugares preparados como templos espirituales, los fantasmas no pueden entrar. Por ejemplo, en mi consultorio, aunque la persona venga montada, no le pasa nada porque aquí es un lugar santo donde la persona se libera de esos espíritus, pero saliendo, allá lo esperan y lo vuelven a poseer, por eso es mejor retirarlos.
malestar debido a cantar el nombre de Dios. Olvidarse de cantar. Uno ve a la gente cantando en la iglesia y el que está poseído no canta. Incapacidad para hacer canto. Se pierde la habilidad y el disfrute de cantar. Dolor de cabeza durante o después del canto. O siente como que el oído le va a reventar. Ay, no, está muy agudo ese sonido. Es porque hay un fantasma ahí. Sensación de asfixiar al cantar. Quiero cantar y me ahogo. Es un fantasma también. Sensación extraña en la cabeza mientras se hace un canto seguido por una pérdida de conciencia o mareo. Es síntoma de que hay un fantasma. En resumen, ya para terminar esta parte del programa. Los fantasmas pueden causar una variedad de síntomas en las personas que afectan o poseen. Los síntomas de la posesión demoníaca o fantasmal o de que una persona está afectada por fantasmas o espíritus también de bajo astral son similares a los síntomas de enfermedades psíquicas, psicológicas u otros problemas mundanos como problemas financieros. Por eso hay que ser un experto al que visite uno. Yo para poder trabajar el campo psíquico y espiritual, yo tuve que capacitarme también en el área de la psicología, saber hacer una prueba psicológica para ver si estoy hablando de un fantasma y esa rabia que siente la persona no vaya a ser una crisis psicótica. También debo ver si no es una persona esquizofrénica, una persona paranoica. O sea, todo eso lo tengo que definir. Entonces el parapsicólogo debe tener esa capacidad para saberlo, o un brujo que sea psíquico. El diagnóstico de la verdadera causa raíz, es decir, fantasmas, lo puede hacer solamente los psíquicos y las personas que tienen un sexto sentido muy avanzado. Por eso todos los psíquicos pasamos por un entrenamiento de muchos años. Cuando el origen del problema es inexplicable o cuando no se alivia a pesar de mejores medidas convencionales de curación, intelectualmente se puede deducir que la causa probable del problema se debe a fantasmas. Ya no hay que pensarlo más, es una posesión fantasmal, una posesión espiritual. El diagnóstico es bastante claro si el problema desaparece con remedios de sanación espiritual, que quiere decir, si vengo a hacerme un corte y ya me sentí bien, pues era cuestión espiritual, así de simple. La práctica espiritual regular, según los 6 principios básicos, es el mejor remedio de la sanación espiritual. ¿Cuál es uno de los principios? Siempre límpiate, siempre purifícate, siempre sana tu aura. No vayas a visitar lugares donde estén descansando los muertos si no sabes qué hacer. No juegues juegos como la Ouija sin saber cómo frenar las cosas. No andes en panteones llamando muertos. No estés invocando demonios en medio de pantáculos haciendo tu experimento de magia si no sabes qué hacer cuando lleguen. No te andes haciendo tus experimentos cuando no sabes cómo salir. Antes de entrar hay que saber cómo salir. O estar de la mano de alguien que te apadrine y te ayude a entender bien la práctica espiritual y te enseñe los principios básicos para la sanación espiritual, porque tú también eres un espíritu que está encarnado en un cuerpo y no seas víctima de los espíritus desencarnados. Si esto pasa, no lo dudes. Llama al maestro Koji, que yo tengo todas las herramientas para ayudarte en estas cuestiones. Cualquier tipo de espíritu, cualquier tipo de posesión, molestia con fantasmas, que los negocios no funcionan porque hay manifestación ectoplasmática, fantasmagórica, que la gente se alejó, que hay cambio de comportamiento, que la persona nueva tomadora ya está tomando mucho, puede ser víctima de un fantasma. Por lo tanto, cuando sientas ojos calientes, que te presionan los ojos, boca seca, dolor de cabeza, dolor en la tercera lumbar y una presión en el aquí donde se hace la jorobita que no aguanto, es síntoma de cuestión espiritual. Y un psíquico te puede apoyar. Y qué mejor que un psíquico amigo. Llama al maestro Koji. Ahí tienen mis datos. Es cuanto. Espero que les haya gustado este programa. Muchas bendiciones y seguimos adelante con Tarot Místico y con los trabajos del CIDE. Chao, bendiciones y que estés muy bien. Y si los fantasmas no te dejan vivir, recuerda que un psíquico tiene la solución para ti. Tenemos todo lo necesario para poderte ayudar. Mucha suerte, chao, se despide ustedes, el maestro Koji. Muchas bendiciones.